Damos gracias a Dios por el día, porque nos ha permitido poder ya estar aquí. Y ahora nosotros ya entramos al capítulo 4, capítulo 4 de Mateo, de los versículos del 12 al 25, y donde se habla acerca de que el rey ha llegado y se manifiesta en arrepentimiento, en llamado y en poder del mismo rey. O sea, entonces si dice que el rey se ha acercado, si escuchamos nosotros acerca de un reino, es porque hay un rey. Y Mateo quiere ponerlo muy en claro que ese rey, de que se habla de ese reino, es el Mesías, es el Señor Jesús. El propósito del Evangelio de Mateo es de que el Evangelio según Mateo fue escrito principalmente a una audiencia original judía, con el propósito de demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, el Rey esperado, que se habló en el Antiguo Testamento, y el cumplimiento de las promesas de lo que ya había hablado Moisés y otros profetas en el Antiguo Testamento. Y Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, según los capítulos del 5 al 7, así lo demuestra Mateo. Es el nuevo Moisés, pero es el hijo de David, y que nos dice en el versículo 1 de Mateo también, que es descendiente de David, y es el rey del reino de los cielos, una expresión muy distintiva de Mateo, que habla a través de todo su libro, todo el Evangelio, que Él es el rey del reino de los cielos. También Mateo estructura el Evangelio para ser mostrado de esta manera, y pone bien en claro, dice, de los capítulos del 1 al 4 de Mateo, dice quién es Jesús, y ahí estamos nosotros todavía ahí. Durante los primeros capítulos, desde el nacimiento de Cristo, Él quiere poner que no haya duda alguna acerca de quién es Jesús. Después, ¿qué enseña ese rey? ¿Qué enseña Jesús? Y vienen de los capítulos del 5 al 7, que nosotros o varios de nosotros podemos conocer estos capítulos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Pero ahí son las enseñanzas de ese rey, del que hablaba Mateo al principio, y les presenta que es el Señor Jesús. Después, ¿qué exige seguirlo? ¿O qué precio hay que pagar por seguir a ese rey, por seguir a Jesús? Que son los capítulos del 8 al 20. Y por último, ¿cómo redime o cómo perdona, rescata ese rey a aquellos pecadores que se arrepienten por medio de una cruz? Que son los capítulos del 26 al 28. Pero el día de hoy nosotros veremos que este pasaje marca el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea. Hay un inicio de un ministerio público, y aquí empieza ese ministerio público de Jesús en Galilea inmediatamente después de su bautismo. ¿Y qué es lo que predicaba el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio público? Y Él decía en el versículo 17 del capítulo 4, desde entonces Jesús comenzó a predicar, y Él decía esto: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él empieza a predicar esto, pero Mateo ya explica desde antes, entonces decir, ese rey o ese reino de los cielos, el rey es Jesús. Jesús aquí quiere llamar al arrepentimiento, no solo moral, sino una lealtad al rey. El reino del que está hablando aquí en el Evangelio de Mateo, o el Señor Jesucristo, no es un reino político como muchos esperaban, sino espiritual, redentor y un reino transformador. Quiero que abran sus Biblias, por favor, los que tengan su Biblia ahí a la mano, ahí en el capítulo 4, versículos 12 al 17. Mateo capítulo 4. Si tienen todos Biblias, está bien, les felicito, si no también hay Biblias atrás para poderles prestar Biblias, si alguien lo necesita. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17. Mateo 4, versículos 12 en adelante. Quiero leerlo y ustedes pueden seguir ahí con su vista. Mateo capítulo 4, del 12 al 17. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 4, versículos 12 al 17. Y dice así, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué profecía se cumple aquí según Mateo? Bueno, pues es esta de Isaías. Isaías 9 del 1 al 2. Isaías escribe unos 800 años a 900 años antes de que se escribiera Mateo o antes de que naciera el Señor Jesucristo. Isaías se habló de esto en Isaías 9 del 1 al 2. Dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en una tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Estas palabras las había dicho Isaías y se cumple en el Señor Jesucristo. Esta es una de las profecías cumplidas directamente en la persona de Jesús, que es el ministerio de Jesús en Galilea. Empieza Jesús su ministerio en Galilea y esto se cumple después de 800 años. Y quiero hablarles de un poco más de las profecías, y nomás se las voy a mencionar así rapiditos, que se cumplen en la persona de Jesús. Hay alrededor de de más de 300 profecías que se cumplen en la persona de Jesucristo, pero entre directas e indirectas o algo que se menciona en el Antiguo Testamento, o tipos o analogías o tipología, como le llaman, y que se cumple en Jesucristo. Pero hay casi 70 profecías que se cumple directamente a la persona de Jesús. Muy directas esas profecías. Y son estas: descendiente de Abraham, Mateo capítulo 1, versículo 1. Esto se cumple en Mateo. Es una profecía directa a Jesús. También la otra que es de la tribu de Judá. Y esto se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 3. Se las voy a mencionar nada más. También viene otra que es nacimiento virginal, que se cumple en Mateo capítulo 1 del 22 al 23. Todas estas profecías que se hablaron del Antiguo Testamento se cumplen directamente en la persona de Jesucristo. Después viene el ministerio en Galilea, lo que yo les estuve hablando ahorita, de que empezó a predicar ahí en Galilea. Mateo 4 del 13 al 16, que fue lo que leímos. Después también viene otra que es precedido por un mensajero, que se cumple en Mateo 3, del 1 al 3, que habla acerca de Juan el Bautista, que él es el que abrió camino a que llegara Jesucristo. Después vienen más profecías del Antiguo Testamento que se cumplen el ministerio de milagros, que también se habla en Mateo 11, del 4 al 5. Esa profecía también se cumple en Cristo. Después viene otra que es traicionada por 30 piezas de plata, que también se habló en el Antiguo Testamento, que se cumple en Mateo 26, del 14 al 15. Viene otra también que en Mateo se cumple, que es el siervo sufriente, que cómo iba a sufrir ese siervo, iba a ser también afligido y azotado, y se cumple en Mateo 8, versículo 17. Y también otra más, en la crucifixión, que cómo iba a ser muerto el Señor Jesucristo, cómo lo iban a matar, lo iban a crucificar, y también iba a resucitar. Se cumple en Mateo capítulo 27, versículo 35. Por mencionar algunas. Esta solamente en Mateo, solamente en el Evangelio de Mateo. Estas profecías directas son las más claras y explícitas que vemos nosotros ahí, solamente en el Evangelio que estamos estudiando, que es Mateo. No depende de muchas otras profecías que se cumplen en el Mesías, que son tal vez alegóricas o tal vez son de algún ejemplo o alguien que menciona. No, estas son directas. Jesús no cumple símbolos ambiguos, así como esto simboliza a Jesús, o como que se piensa que es Jesús. No, sino que Él cumple profecías directas, específicas y verificables, dadas siglos antes de su nacimiento. Jesucristo cumplió muchas otras profecías. Ya les dije
que más de 300. Demostrando que Él no es un Mesías improvisado o inventado, sino es el cumplimiento soberano del plan eterno de Dios. Cristo no solo cumple profecías, Él es aquel a quien las profecías hablan. Creo tal vez algún día les mencioné que si en una sola persona se cumple alguna profecía, por decirlo así, o alguien habla algo que se cumple, pues para muchos dice, oh, wow, una sola cosa que se diga, que la persona cumple o lo que dijo se cumple, muchas personas quedarían asombrados o muchas personas verían, wow, ¿cómo es posible esto? Que lo que dijo se cumpla. Pues si eso pasaría con una sola cosa, imagínense con más de 300. O si vamos a las directas, a su persona, casi 70 directas. En nuestro pasaje que leeremos, nosotros que estudiaremos hoy, muestra cómo el rey comienza a extender su reino llamando discípulos. Él comienza llamando discípulos. Y si algo justifica que nosotros existimos o que estamos aquí, es hacer discípulos. Es lo que justifica la existencia de la iglesia, hacer discípulos. La enseñanza central que vamos nosotros a ver es que Cristo, al ser rey prometido, no solo llama a los pecadores al arrepentimiento, sino también forma a sus discípulos y actúa con poder y compasión en medio de nuestras luchas. No solamente nos llama, nos forma. Y Él nos va a capacitar, ahorita ya también por medio del Espíritu Santo. Forma discípulos, como también nosotros debemos de formar discípulos. Y actuar con compasión y poder del Espíritu Santo en medio de las luchas que cada uno tiene. Cada uno tiene luchas. De alguna manera diferentes a otras, pero luchas al fin. Y las tenemos todos. Y quiero comenzar nosotros con este punto. Vamos a ver el llamado soberano del Rey a seguirle. Hay un llamado de Cristo a seguirle a Él. Y vamos a leer los versículos del 18 al 22 en Mateo 4. Si alcanzan a leer está bien, aquí está, pero está en sus Biblias Mateo capítulo 4, versículo 18. Búsquenlo ahí, por favor. Mateo 4, 18 al 22. Y quiero leer el versículo 18 en adelante. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Esto nos recuerda la importancia de la obediencia inmediata y el arrepentimiento sincero como primeras respuestas al llamado al reino de Dios, como primeras respuestas al llamado de Dios. Al igual que ellos, nosotros deberíamos sentir ese deseo de dejar atrás esas cargas, esos pecados, para caminar en la gracia y la misión que Jesús te ofrece y te llama. Si te está llamando el Señor Jesús, si te está llamando el Rey, entonces nuestro deber o lo que debemos es obedecer a ese llamado. Al hacer esto te permitirá ser transformado por su autoridad y por su amor. Hay una autoridad de Él y un amor a la cual tú dices, yo quiero seguirle, yo voy a ir, yo voy a hacerlo, yo voy para allá. Por eso Isaías desde el Antiguo Testamento, él habló acerca de un llamado de Dios que dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque había una pregunta que decía, ¿a quién enviaré? Entonces, y si eso lo escuchamos, y si eso se escucha aquí en la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? Aquí estoy. Es lo que debemos de decir. ¿Qué les dijo Jesús en el versículo 19? Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Mira, cuando te dice vengan, es una orden.
Es imperativo, no es una invitación opcional, sino es un llamado autoritativo, con autoridad. Y si yo te traigo algunas palabras que es en griego, es porque quiero ir a la versión original a la escritura original para ver qué quería dar a entender en ese momento el autor que escribe, en este caso Mateo, que escribe el Evangelio, a su audiencia o los primeros lectores. Y es el llamado de Jesús. Cuando dice en pos de mí, ven en pos de mí, Jesús no llama solamente a una causa. Incluso no te llama a una causa en sí, sino te llama a su persona. Fíjate en eso. Porque a veces pensamos, entonces Jesús me está llamando a una misión, Jesús me está llamando a hacer esto, a hacer aquello. Pues en parte nosotros tenemos que hacer esa parte. Pero ¿sabes qué? Más allá de eso, Jesús te llama a Él. Jesús te llama a su persona y Él dice, ven en pos de mí. Qué diferente. Qué diferente es nosotros escuchar un llamado del Rey, de Cristo. Imagínense, estamos hablando del Rey de Reyes. Ven a mí. Por eso también hay otros llamados y otras invitaciones que vemos en la Biblia que ustedes van a escuchar como venía a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo leemos en la Biblia. Te llama Jesús a Él, a su persona. Después lo demás. Después la misión. Después la tarea que nosotros vamos a hacer. Pero te llama a Él, a Jesús. Esto es un uso común en el judaísmo del primer siglo. Cuando se habla acerca de esa orden, por decirlo, o ese llamado a venir a Jesús, seguir físicamente a un rabino, o sea, eso se entendía a la primera audiencia. Entonces tenemos que ir en pos de un maestro, adoptar su enseñanza, eso entendían ellos también. Tenemos que adoptar también esa enseñanza, someterse a su autoridad y estilo de vida, eso lo entendían también ellos. Nosotros debemos de verlo de esa manera, vamos a ir hacia Él, pero me voy a adoptar, voy a abrazar esa enseñanza, voy a someterme a esa autoridad y voy a abrazar también ese estilo de vida y voy a copiar ese estilo de vida. Por eso Cristo es nuestro ejemplo. Por eso es que nosotros podemos seguir leyendo, o los que están estudiando la Biblia van a ver que entonces nosotros vamos para allá para ser conformados a la imagen de Cristo. Porque tenemos que verlo a Él. Vamos a seguirlo a Él. Y queremos también tener ese estilo de vida. Lo sorprendente es que Jesús no dice, sigan la ley, sigan ese reino, sigan mi interpretación. Ustedes no escuchan esto de Jesús. Él dice, vengan a mí. Síganme a mí. No es que, ¿han escuchado ustedes en la Biblia que dice Jesús, sigan el camino? Él dijo, yo soy el camino. ¿Han escuchado a Jesús? A ellos que digan, sí, sigan esa verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. Adopten esa vida, sigan esa vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy. El gran yo soy que nosotros escuchamos hoy se predicó y se dijo desde hace muchos años antes en Éxodo con Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés para que saque y sea libertador del pueblo de Egipto, alrededor de casi 2500 años antes de que viniera Jesús, y Moisés le pregunta a Dios, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué nombre les voy a decir al pueblo de Israel? Y él dice, yo soy. Yo soy Dios. Tú dile que el yo soy te mandó. Y ese yo soy se cumple en Cristo. Por eso vemos en el Evangelio de Juan también, vemos bastante que él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz. Cuando Jesús iba a ser entregado, y también esto queda también porque vamos a tener también nosotros, vamos a recordar la muerte y resurrección de Cristo por medio de la cena del Señor. Iba a ser entregado y él está ahí y llegan todas esas personas que querían apresar a Jesús en el huerto de Getsemaní y preguntan, estaba Jesús con sus discípulos y en las horas de la madrugada preguntan,
primero Jesús les dice a quién buscan y ellos contestan, dice, a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dice, yo soy, si ustedes leen ese pasaje y leen esa historia, se caen, se van para atrás, se caen. Cuando dice yo soy, era el yo soy. Jesús nos llama primero a servir, sino a seguirlo. No pienses que tú y yo somos llamados primero a servir. No, primero a seguirlo a Él. Antes de ser pescadores de hombres, como les dice Jesús, los voy a hacer pescadores de hombres, antes tenían que ser testigos, apóstoles y seguidores de Cristo. Primero les dice, vengan en pos de mí. Ya una vez ya siguiéndome, los voy a hacer pescadores. Son llamados a estar con Él. Mira lo que dice Mateo 3:14. Designó a 12 ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Y para enviarlos a predicar. ¿Se fijan? Nos llama para estar con Él. Antes de predicar, antes de servir. Pero si nosotros lo entendemos mal, entonces si nosotros pensamos que el llamamiento va a ser, es que me llama a servir, me llama a hacer esto, me llama a hacer aquello, eso va a ser producido o se van a dar como frutos, pero no antes de seguirlo a Él. Si nosotros queremos hacerlo antes, entonces estamos siguiendo la misión y no al Dios de la misión, no al Dios de la obra, estamos siguiendo solamente la obra. El discipulado cristiano comienza con una unión con Cristo, no con activismo. Si queremos hacer discípulos y si nosotros queremos ser discípulos, entonces eso comienza con la unión con Cristo, no con actividades. No es la única vez que Jesús usa esta frase de seguirlo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿se fijan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y muchos, yo creo que hemos escuchado tal vez esta frase acerca de tomar la cruz, tal vez no bíblicamente. La hemos escuchado tal vez de algunas personas que nos dicen, bueno, es que si por algo estamos sufriendo algo, si por algo estamos padeciendo algo, es que esa es la cruz que te tocó, ¿no? Esa es la cruz que te tocó vivir. Es que pues eso es lo que te tocó, a mí me tocó otra cruz, cargar otra cruz. Y lo vemos de esa manera, porque así lo escuchamos, así nos lo enseñaron. Pero bíblicamente, y lo que entendían aquí, esa audiencia primera, esos primeros cristianos que cuando tomaban su cruz, el que tomaba su cruz es porque iba a la muerte, iba a morir, iba camino. En aquellos tiempos que también los romanos, en ese tiempo los romanos tenían este castigo como el más cruel o el más despiadado para castigar a los criminales o castigar a quien ellos decían se merece eso, ese castigo, pues tenían la crucifixión como lo más vil y cruel castigo. Y aquel que iba a ser crucificado que cargue su cruz. Entonces cuando la gente veía a alguien cargando la cruz, ya iba rumbo a morir, ya iba para allá. Y le tocó a Jesús también cargar la cruz, también. Y ya iba a la muerte, iba para allá, iba al monte Calvario. Entonces, si dice aquí este versículo, dice, cuando le dije a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice? ¿Qué quiso Jesús dar a entender con esto? Muere a tu yo. Ya no vives tú, sino vive Cristo en mí. Eso dijo el apóstol Pablo, son palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en las gloriosas promesas y cumplidas del Señor Jesucristo. Entonces, si queremos ir nosotros en pos de Él, es porque nosotros vamos a morir al yo, mis deseos, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que es mejor para mí. No, es por el reino, es el Rey, es el que me dice esto y yo me voy a sujetar y yo voy a obedecer. En este versículo les dice que los que sigan invitándoles a negarse a sí mismo y tomar su cruz. Pero un contexto inmediato de lo que yo les estoy hablando aquí, en el versículo 16, es que acaban de confesar que tú eres el Cristo.
capítulo 16, versículo 16. Y también en el versículo 21, también del mismo capítulo 16, Jesús anuncia por primera vez su sufrimiento y su muerte. Ese es el contexto de lo que está hablando este versículo. Entonces está hablando de que Él es el Rey y que ese Cristo, el Mesías, iba a sufrir, iba a morir. Aquí Jesús redefine completamente las expectativas mesiánicas. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías que venciera con espada, que los quitara, o un gobernador político que los aliviara de la opresión romana. Y Jesús venía a decir, no, es que el Mesías no viene por espada. Mateo que les decía esto, no viene para luchar con espada. El reino se inaugura por una cruz. Y vino a decir esto, el Evangelio. Pues ese reino, ese Mesías, va a ser inaugurado y es rey, pero mediante una cruz también. Para la primera audiencia yo les dije que tomar la cruz significa muerte y vergüenza y rechazo. Jesús está diciendo, seguirme implica morir a toda autonomía y abrazar mi camino. Eso dice Jesús. Ahora regresando nosotros a este versículo del 4:19, cuando dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombre, creo que ya lo entendemos diferente. Primero vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Una iglesia que no tiene a Jesús como su rey, una iglesia que no tiene a Jesús como el guía, entonces no va en pos de Él, pero quiere pescar, quiere trabajar, quiere hacer actividades. ¿Cómo lo va a lograr de esa manera? Cuando primero tenemos que ser seguidores de Cristo. El verso de nuestro pasaje de estudio invita también a seguirlo y además nos va a hacer pescadores de hombres. Para los pescadores galileos en ese tiempo, porque dice que los va a hacer pescadores, Jesús estaba diciendo, dejen su identidad pasada, su seguridad y su proyecto de vida, porque ahora el acceso al reino pasa por mí. Fíjense, ellos a eso se dedicaban, eran pescadores, era su vida, era su sustento, era su identidad. Incluso ellos pueden decir, ¿y tú quién eres? Pues yo soy pescador. Era su identidad de ellos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy pescador. ¿Cómo te sustentas? No, pues pescando. Para ese entonces, y cuando les dice, en el versículo anterior, no es este, dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, es para ellos, es decirles, dejen su identidad pasada, su seguridad y su proyecto de vida, que según ustedes ya hicieron, porque ahora el acceso al reino pasa por mí. ¿Quieren entrar a este reino que se está inaugurando? ¿Quieren llegar? Pasa por mí. Por eso Él dijo, yo soy la puerta. ¿Cómo podemos nosotros entrar a un lugar si no entramos por la puerta? ¿Vamos a entrar por las ventanas? ¿Vamos a entrar por dónde? ¿Puerta de atrás? ¿Por dónde vamos a entrar nosotros? Si queremos entrar bien a ese lugar, por la puerta. Por eso Jesús cuando dice yo soy la puerta, estaba hablando de los ladrones y salteadores, que dice, esos no entran por la puerta, esos entran de escondidas en la noche cuando nadie los ve y quieren entrar por las ventanas. Jesús lo dijo. Pero no, yo soy la puerta. Porque si no entran por mí, ustedes no van a poder entrar a ese reino. Y cuando dice los haré, le está diciendo yo produciré, yo formaré discípulos. Él lo va a hacer. La obra del discipulado es soberana y transformadora. Nosotros podemos hablar o poder ayudar o poder decir a las personas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Las mujeres están ahorita en un reto de 13 semanas de discipulado. Qué bien por eso y felicidades por eso, les va a ayudar muchísimo. Y es lo que se está haciendo nosotros en grupo, de que ahí está la herramienta, ahí está la ayuda. Pero la obra del discipulado es soberana y transformadora. Eso va a llegar cuando tú quieres seguir a Cristo antes de querer ser un discípulo. Vas a Cristo
Cristo no solo llama, también te capacita. Y miren la respuesta a este versículo, en el versículo 20. Entonces ellos, ¿qué? Dejando al instante las redes, lo siguieron. Ellos dicen, vamos a tener otra identidad. Ok, vamos a seguir pescando, pero ahora ya no peces. Porque Jesús les había dicho antes, vénganse, van a seguir pescando, pero ahora humanos, ahora personas. Ahora van a predicar ustedes y van a hablar de este reino que se está inaugurando. El seguir a Cristo implica sacrificio y reorientación de prioridades. Cuando tú sigues a Cristo, empiezas a cambiar también tus prioridades. Empiezas antes para lo importante que era para ti, ahora ya no lo es. Empieza a cambiar todo, o la mayoría de las cosas empiezan a cambiar. Lo que antes tú te afanabas o tú querías hacer, las cosas cambian. Ni modo que aquí la mayoría, ni modo que no me deje mentir, me diga, está pasando eso. Eso pasa cuando tú sigues a Cristo. Al considerar el costo del discipulado, entenderemos que el reino de Dios requiere que pongas tu confianza y fe en su plan. Incluso cuando te pide que dejes atrás lo que para ti te parece seguro. Imagínate. Lo que para ti te parece totalmente seguro y estable, tal vez para Jesús es otra cosa diferente. Pero Él te invita y te dice, haz esto, obedece, ve a Cristo. Antes de que tú quieras hacerlo por la misión o por la obra. Porque una cosa es que, por ejemplo, a mí me esté llamando o haya un llamamiento por la cual, tengo que dejar ciertas cosas, pero me da miedo, es un reto. Pero ¿cómo me va a dar miedo a mí cuando lo primero que Cristo te dice es, ven a mí? Si yo voy a Cristo, si yo voy a Él, entonces tengo lo suficiente, tengo todo. Es lo que nos enseña aquí Dios y la Biblia, que con Cristo es suficiente. El discipulado bíblico implica renuncia, prioridad y obediencia inmediata. No se trata de perfección, sino de sumisión al señorío de Cristo. No es que tú digas, es que a mí me faltan muchas cosas que conocer, que saber, conozco muy poquito, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo hablar? No, pues mejor no hago nada, mejor no hago esto. No se necesita de perfección o de que tú sepas hacer las cosas. No, lo que se necesita para ser discípulo es sumisión al señorío de Cristo, someterte. Es lo que se necesita. El Señor te capacitará. Y así como Dios te ha permitido que tú tengas varias habilidades en lo que estás haciendo fuera, en algún otro lugar, pues eso Dios lo va a usar para que se utilice adentro para la gloria de Dios. Estuvimos hablando de eso hace rato, que Dios lo utiliza así de esa manera. Estábamos hablando hace rato en cuestiones de finanzas y de administración y todas esas cosas, y hay personas que Dios ha permitido tener esa capacidad, esa habilidad, que ahora ya lo están sirviendo aquí, lo están dedicando aquí. Vean el piso, vean la plataforma, vean estas cosas que tuvimos, estos proyectos, o que Dios usó lo que ellos ya habían sido capacitados, esas habilidades para que se hagan aquí. Y así cada uno de nosotros. Otros en video, otros en audio, otros cantando, otros enseñando, otros en la comida, ¿a poco no? Hasta en eso, mis hermanos, en el servicio. Nuestro seguir es una respuesta y debemos de responder. Y su cruz es el fundamento. No te olvides de esa cruz. Quiero hablarte acerca de una historia que le pasó a un hombre que se llamó Agustín. Agustín de Hipona, acerca del reino del yo y el reino de Dios. Él tenía esta parte, esta lucha, y él escribió un libro en aquel tiempo. Le estoy hablando de 500 años después de Cristo o hace 1500 años de hoy, aproximadamente, y muchos años, ya pasó muchos años, pero 500 años después de Cristo. Agustín, que vivió en el siglo IV, fue un hombre brillante, exitoso y moralmente desenfrenado. Moralmente era desenfrenado. Buscó significado en el placer
la filosofía y la religión sin encontrar descanso, y él empezó a buscar algo de significado. Pero lo buscó también en los deseos también carnales. Una vez en su jardín, dice la historia, ahí en Milán, en Italia, escuchó una voz como de un niño. Él dice que escuchó algo, dice, que decía, tole, lege, toma y lee. O sea, él en latín, porque hablaba en latín allá en Italia. Toma y lee. Al meditar en la carta a los romanos, una vez que él estaba estudiando la carta a los romanos, fue confrontado con el llamado al arrepentimiento y a vestirse de Cristo. Así como Jesús proclamó aquí en Mateo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Agustín entendió que Dios no le ofrecía solo perdón, no solamente perdón, sino un nuevo rey. Y a veces nosotros sí queremos alivio, sí queremos perdón. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, porque estamos pasando ciertas cosas y sí necesitamos alivio. Pero más que eso, es un rey al cual tú necesitas, un nuevo rey. Es al Señor Jesucristo, en la cual debes de correr a Él primero. Deberíamos. El reino había llegado a su vida, en este caso Agustín, y eso demandaba una rendición total y se tenía que rendir. Cuando el reino se acerca, no basta con admirar la verdad o que decir, oh, tremendo reino. Es necesario arrepentirse y someterse al rey. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, ¿has respondido al llamado de Cristo con obediencia inmediata? O tal vez quieres postergar esto o decir, oh, ya después yo necesito aprender más, es que no sé hacer ciertas cosas. O te sometes totalmente rendido o rendida al señorío de Cristo. ¿Qué redes, hablando de pescadores, como estos pescadores que a eso se dedicaban, qué redes todavía compiten con tu lealtad a Jesús? ¿Estás enredado en algo? Hay redes que no te dejan llegar a ser leal al rey. Así como un aprendiz dejaba todo para seguir a su rabino, estos hombres, estos discípulos de Jesús, dejaron su sustento porque reconocieron una autoridad mayor. No siguieron un oficio nuevo, sino un rey eterno. No era un oficio diferente, el decir, oh, bueno, ya no me voy a dedicar a esto, me dedico a esto. No, no solamente era un oficio el que dejé un oficio. No, ellos iban a seguir a un rey eterno. El discipulado no es un programa de la iglesia, sino es una relación de obediencia continua. No solamente un programa y decir, ah, qué bonito programa. ¿O no tienen un programa de discipulado? No, esto es obediencia continua, todos los días. Cristo no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Ustedes dedíquense a leer la Biblia, lean la Biblia y vean que en la Biblia ustedes no van a encontrar que Él quiere llamar exactamente a personas con las cuales yo ya sé que me va a servir en esto porque sabe hacer estas habilidades, está capacitado en esto, estudió, fue a diferentes partes a estudiar, entonces lo voy a llamar. No vemos eso. Él llama y una vez llamados a Él los capacita para hacer la misión, para hacer la obra. Y quiero decirles un punto más. La formación del discípulo en la palabra y la comunidad. Y esto está en el versículo 23. Creo que algunos están apuntando ahí. Es la formación del discípulo en la palabra y la comunidad. Y estamos hablando de la comunidad, su familia, la nueva familia que Él estaba inaugurando, la familia de Dios, la iglesia, en este caso la iglesia. Y el versículo 23 se lo voy a leer. Y dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo resume el ministerio de Jesús con 3 verbos claves que aquí dice ir, iba, el verbo ir, que en griego es andar, caminar, viajar, que lo vemos en las partes del Nuevo Testamento, es comportarse, conducirse. No basta profesar creer, sino vivir lo que profesas creer. O sea, no basta con decirlo o no basta con profesar creerlo, sino que tienes que vivir lo que dices que crees. Y Él iba.
En su momento también la acción fue en gerundio, para los que de alguna manera tuvieron la oportunidad de estudiar español, que es un verbo que es con los que terminan ando, yendo, como yendo, nadando, caminando. Esos verbos que terminan así es porque el momento lo estás haciendo continuamente, en presente. Lo vas y lo haces. Entonces Jesús, mientras iba yendo, o sea, mientras iba, enseñaba. Mientras iba caminando, proclamaba. Mientras iba caminando, sanaba. Entonces es mientras vas. Mientras caminas, lo vas haciendo. Por eso aquí vemos que enseñaba, proclamaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué proclamaba? Nosotros lo vimos. Era el reino, el evangelio del reino, ese reino inaugurado. No solo una salvación individual, sino un sometimiento al rey. El reino transforma mente, corazón y conducta. Llegas a un reino donde hay un rey, es su majestad. Cristo es el rey, pero llegas a un reino. Martín Lutero, no sé si ustedes recuerdan este hombre, que fue un reformador, un monje, hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, allá en Alemania, que a inicios del siglo XVI, Europa estaba dominada por una cristiandad institucional donde la autoridad espiritual estaba concentrada en Roma. Había una autoridad espiritual, pero concentrada solamente en un lugar, Roma. La salvación se entendía en términos de sacramentales y meritocráticos, o sea, como actividades. Tienes que hacer esto o aquello para obtener la salvación. Así estaba antes, en los tiempos de la Reforma. El poder religioso y político estaban profundamente entrelazados. O sea, lo que es el Estado y la religión tenían poder. Y la iglesia en alguna manera estaba ahí entre siendo como gobernar. Cuestionar la autoridad doctrinal de la iglesia implicaba, si tú cuestionabas así como estaban viviendo en ese tiempo de la Reforma hace 500 años, si tú cuestionabas algo acerca de que por qué la iglesia con el Estado está todo revuelto y por qué gobierna y por qué tienen como gobernadores o todo esto así, o por qué la salvación, ustedes están como, tenemos que hacer esto para obtener y ganarnos la salvación, como hacer sacramentos, o ese poder, ¿por qué tales personas tienen ese poder y por qué ustedes dan ese poder a los que ustedes quieren, señalando a las personas? Si tú cuestionabas esto, te podían excomulgar, te podían poner en la ruina social y en el peor de los casos, la muerte, ser condenado a morir. Lutero no comenzó como revolucionario, sino como un monje agustino, profundamente angustiado por el pecado y por la justicia de Dios. Al descubrir él, también estudiando Romanos en el capítulo 1, versículo 17, donde dice, el justo por la fe vivirá, Lutero entendió que la autoridad final no reside en la iglesia, ni en concilios, sino en la palabra de Cristo. Porque dice, el justo por la fe vivirá, en la palabra de Dios. Una vez, en una reunión en 1521 en Alemania, que se le llamó la Dieta de Worms, Lutero fue presionado a retractarse. Ahí le dijeron a Lutero, retráctate de lo que tú escribes, de lo que tú dices. Lutero compadeció ante el emperador Carlos V en ese tiempo, porque recuerdan que yo les dije que la iglesia y el Estado estaba ahí como todo involucrado. Entonces, él compareció ahí. Estaba rodeado de príncipes, obispos y autoridades civiles. Se le exigió retractarse de sus escritos y su respuesta final fue esta de Lutero. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones claras, no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios. Esto contestó. Lutero no apeló a una causa reformista, sino a Cristo, hablando en su palabra. Esto encarna nuestros pasajes, negarse a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Él aquí tomó su cruz,
Él quería seguir a Cristo y toma su cruz. ¿Por qué? Porque él habla esto con todo eso en esa reunión donde tenía que compadecer y estaban ahí el emperador Carlos V, los príncipes, todo eso. Imagínense que él contesta esto, lo iban a condenar a muerte. Seguir a Cristo, y él quiso seguir a Cristo, aunque eso lo colocara contra el reino visible, el reino de ellos terrenal. Jesús forma discípulos no con espada, sino con enseñanza. Enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Esto dice en Mateo. Lutero entendió que el reino avanza donde la palabra reina. Y él entendió esto. Y que los discípulos verdaderos son moldeados por la Escritura. Aunque eso les cueste prestigio, aunque eso les cueste seguridad, o muchas veces, aunque les cueste la vida. Cristo fue formado, Cristo sigue formando discípulos hoy por medio de su palabra, incluso cuando eso confronta estructuras religiosas y culturales. Y esto dijo este predicador, Martin Lloyd-Jones, un predicador casi contemporáneo de nosotros, vivió en el siglo pasado, era de Inglaterra. Y él dijo esto, y dice, el arrepentimiento es evidencia de una obra interna del Espíritu, no mera emoción. El arrepentimiento no es una mera emoción, sino que es una evidencia de una obra interna y que es del Espíritu Santo. Y eso se va a reflejar en tus decisiones, se va a reflejar también en tu vida, se va a reflejar en también cómo es tu carácter, cómo te comportas, cómo contestas, cómo caminas, cómo vas. Ahora, pregúntate, ¿estás creciendo en doctrina o solamente estás creciendo emocionalmente o te emocionas mucho? No estoy en contra de la emoción. Es un sentimiento que Dios a nosotros ya nos da emociones y tenemos emociones. Y sí, yo también me emociono, sí, pero que lo que domine esas emociones sea la palabra. ¿Valoras tú la enseñanza bíblica como medio de gracia? Esta debe ser nuestra tarea. Lo que la primera iglesia primitiva hizo. En Hechos, capítulo 2, 42, dice que ellos se dedicaban, estos primeros cristianos se dedicaban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, al partimiento del pan y en la oración, las oraciones. Esto debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a continuar nosotros en la enseñanza, vamos a seguir enseñando. ¿Qué vamos a enseñar? Pues la enseñanza de los apóstoles, lo que se escribió en la Biblia, también los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a predicar esto, la comunión. Ahora también nosotros tenemos parte de la comunión entre los unos con los otros como iglesia, pero también una comunión con Cristo recordando su muerte, su obra, su resurrección también. El partimiento del pan, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren, Colosenses 1:28, ¿qué dice? También esta carta que el apóstol Pablo les manda a los cristianos que están en Colosas, en la ciudad de Colosas, dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es lo que tenemos que ir caminando hacia allá, a fin de presentar a todos en una perfección, en una unión con Cristo. Pablo le dice a Timoteo, este pastor joven o este líder joven, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice, predica la palabra, le dice a Timoteo, tú predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Haz esto, esa es la tarea. La iglesia debe de estar concentrada en la palabra, no en el entretenimiento. No estamos aquí para entretener, ni para que nuestros niños chiquitos también sean entretenidos. De alguna manera ellos van a tener sus clases allá y algo van a aprender también en comunión unos con otros en sus enseñanzas que ellos tienen, pero que nosotros también podamos llevar esto a nuestros hogares y enseñarles a nuestros hijos también aparte en nuestros hogares y predicar esto, vivir esto. Que ellos vean un reflejo de nosotros que seguimos a Cristo y que lo están viendo en nuestras vidas. Un discípulo saludable es formado en verdad y comunidad.
Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que nosotros podamos seguir adelante. Y por último, solamente quiero leerles los 2 versículos y con esto terminamos. Y dice Mateo, capítulo 4, versículos 24 y 25, dice: se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y el 25, y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Nosotros estamos viendo aquí cómo Jesús, mientras él ministraba, mientras él caminaba, iba sanando toda enfermedad y dolencia. Observamos nosotros el impacto que Jesús en las multitudes cuando curó enfermedades, libró a personas de su sufrimiento. Y si ustedes se fijan en muchos de los que él sanaba, o muchos que él sanó, primero les decía a varios: tus pecados te son perdonados. Sanaba el alma. Y una vez diciendo esto, también sanaba el cuerpo físico. Ahora nosotros, si por algo necesitamos sanidad también física, pues bueno, en la buena voluntad de Dios. Y si Él quiere, nos lo va a dar. Pero si Él sana nuestra alma, Él mismo dijo: no les tengan miedo al mismo hombre que puede quitar o matar el cuerpo, así dice la Biblia. Más bien, ténganle temor a aquel que puede lanzar su alma al infierno. Tener temor de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros a poder entender esta parte del discipulado, a ver que nosotros tenemos que seguir a Cristo antes que la misión, antes que la actividad, antes que la obra. Primero Cristo. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Inmediatamente después que yo ore, vamos a tener la cena del Señor. Vamos a tener esta práctica. Y ahorita les digo que sigue. Y después les voy a ayudar a mis hermanos que pasen, los que me ayudan también en esta actividad. Pero quiero que oremos. Padre, gracias Dios. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados, mi Dios, porque tal vez nosotros en algún momento, Señor, quisimos ir pensando que porque era digno, era honorable, y decir: voy a hacer esta obra, voy a hacer aquello, voy a cumplir esto. Tal vez nosotros nos fuimos primero antes allí de poder ir antes hacia ti y correr hacia ti. Ayúdanos a entender que primero es ir hacia ti, que tú nos llamas hacia tu reino, que tú nos llamas a ti mismo. Y después, mi Dios, ayúdanos a cumplir lo demás. Queremos hacer la obra, queremos servir, queremos nosotros ser de bendición a muchos otros. Queremos seguir predicando, queremos seguir siendo discípulos y seguir discipulando. Pero ayúdanos a que tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, el único Señor que salva, aquel que vino aquí, vivió entre nosotros, cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir porque nosotros habíamos ofendido y nosotros queríamos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, pero no pudiendo, Señor, porque no cumplíamos la ley. Nosotros nos merecíamos haber estado en esa cruz. Sin embargo, tú lo hiciste por nosotros y tú tomaste ese lugar porque nosotros fuimos los que ofendimos y pecamos, y tú sin pecado, el Señor Jesucristo, sino que tomó nuestro lugar, y allí, Señor, al tercer día resucita, y resucitaste para darnos vida y vida en abundancia, y tú vencer el pecado. Ahora ya no somos sometidos nosotros bajo el dominio del pecado, sino que tú reines en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nosotros, y que podamos reflejar eso donde quiera que estemos. En nuestros hogares, primeramente, y después en todo lugar donde tú nos dejes que estemos y nos permitas que vivamos. Señor, mientras vamos, mientras caminamos, queremos hacerlo, así como tú lo hiciste. Ayuda aquí a mis hermanos también, a los que nos visitan, y perdona nuestros pecados, Señor, y sálvanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.